Buenas tardes, mi nombre es Valentina Vélez y mi compañero Santiago Jordan. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente nos encontramos estudiando Ingeniería Industrial. El trabajo que vamos a realizar el día de hoy son tres modelos, uno de transporte, uno de asignación y otro de redes. Este trabajo es para la materia de investigación de operaciones del profesor Santiago Vázquez Artunduaga. Bueno, buenas tardes. Entonces a mí me correspondió explicarles el modelo de transporte. Lo que dice nuestro ejercicio es lo siguiente. Almacenes Montero de la ciudad de Quito desea transportar su mercancía desde 6 bodegas mayoristas ubicadas en Guápulo, El Batán, Kennedy, San Carlos, San Isidro y Cumbayá, hacia 6 centros de distribución ubicados en Iñaquito, El Jirón, San Blas, Guamaní, La Pradera y La Floresta. Los costos por transportar cada producto desde la fuente u origen hacia los respectivos destinos se encuentran en la siguiente tabla conjuntamente con la demanda y la capacidad de cada uno. Utilizando Solver, determine los costos totales mínimos de transporte para contar con un plan óptimo de envío. Entonces, en esta tabla nos están dando ya pues las fuentes y los lugares a donde nosotros vamos a llevar estos productos. También nos dan la oferta y la demanda. En este caso, este ejercicio es un modelo de transporte no balanceado debido a que la oferta es mucho mayor que la demanda. Entonces, por esta razón, nosotros vamos a agregar una columna que se va a llamar ficticia y le vamos a dar valores de 0 para no afectar el ejercicio. Estos 20.000 salen de la resta de la suma de la oferta, que son 270.000, menos la suma de la demanda, que son 250. Ya lo que procedemos a hacer es entonces copiar esta misma tabla y le vamos a agregar 2 columnas y 2 filas. Entonces, en las columnas vamos a poner total y signo, el total, todos con sus respectivos ceros, y estos signos dependen de lo que nosotros queramos hacer. Entonces, en este caso, vamos a minimizar costos y la oferta debe ser menor que la demanda. Entonces, por eso es menor o igual. Y aquí en total y signos, en las filas, vamos a poner mayor o igual por lo que les acabo de decir. Lo siguiente que tenemos que hacer es hallar el costo mínimo y ese costo mínimo lo hallamos con la fórmula de suma producto. Entonces, la primera matriz que nosotros vamos a introducir es esta, donde están toda nuestra capacidad, o sea, la capacidad que tiene cada bodega, y esta matriz que fue la que convertimos en ceros, ¿cierto? Entonces ya después de haber hallado esto, nos vamos a análisis de datos y procedemos a introducir los datos en Solver. Entonces, en establecer objetivo va a ir el costo mínimo. Como nuestro problema es de minimización, entonces pues le damos minimizar. En los cambios de celda vamos a poner toda la matriz que tenemos en ceros, hasta la que introducimos de ficticia. Y en las restricciones vamos a agregar que entonces la primera restricción va a ser el total, que tiene que ser menor o igual a la oferta. La segunda restricción es el total, este total que agregamos, mayor o igual a la demanda. Y nuestra última restricción, que va a ser la restricción de no negatividad, que es toda la matriz que nosotros tenemos de 0, debe ser menor o igual a 0. ¿Cierto? Entonces ya teniendo nuestras restricciones, el método de resolución, que es el simplex, le damos resolver y nos dice que nuestro costo mínimo debe ser de 8.785.000. Aquí en la tabla también podemos ver cuál va a ser como el, el costo mínimo de para cada envío a esas bodegas. La distribución.
Listo, entonces como les venía diciendo, para que se pueda cumplir este costo mínimo que nosotros tenemos acá, cada uno de estos números es la distribución mínima que se debe hacer hacia cada bodega. Y ya, así finalizamos el ejercicio. Listo, entonces, el modelo de asignación que nosotros elegimos es el ejercicio 2.4, pues que dice, la Policía Nacional del Perú, en la zona de la ciudad de Huánuco, tiene el siguiente requerimiento de oficiales, dependiendo de la hora del día, de la siguiente manera. Entonces, tenemos una tabla donde nos explican los diferentes turnos que vamos a tener en el día. El primero dice que va desde las 0 hasta las 4 horas o con un mínimo de oficiales necesarios de 40, ¿cierto? Así va consecutivamente cada uno de los turnos hasta cumplir las 24 horas con esa cantidad de oficiales mínima. Entonces, lo que nos piden es que planteemos y resolvamos el modelo matemático de programación lineal que se genera a fin de minimizar el número de policías que se asigne durante las 24 horas, ¿cierto? O sea, minimizar la cantidad de oficiales necesarios que van a haber durante la cantidad, pues durante todo el día, perdón. Y que satisfaga con los requerimientos, pues que son esos requerimientos, o sea, el requerimiento mínimo de cada uno de los oficiales para cada turno, y además que se garantice que cada uno de los oficiales asignado cumpla con un turno de 8 horas consecutivas, ¿cierto? Entonces, las variables, ¿cuáles van a ser? ¿Cierto? Entonces tenemos que cada una de las variables va a ser la cantidad de policías que inician cada uno de los turnos, por ejemplo. X1, nuestra primera variable, va a ser la cantidad de policías que inicien en nuestro turno 1, o sea, a las 0 horas. ¿Sí? El segundo que inicia a las 4, a las 8, etc. Bueno, nuestra función objetivo, ¿qué es? Es encontrar la cantidad mínima de oficiales que se necesitan durante el día, ¿cierto? Lo dijimos anteriormente. Entonces, por lo tanto, nuestra función objetivo va a ser esta, ¿sí? Que va a ser la suma de cada una de las variables y eso, por lo tanto, nos va a dar lo que necesitamos. Para plantear el PL, el modelo matemático, pues nos dicen que cumplamos con lo que nos dijeron acá, ¿cierto? Lo que nos dicen en la tabla y también lo de las 8 horas que tienen que trabajar. Por lo tanto, entonces, nuestra primera restricción, ¿cuál va a ser? Va a ser, pues acá vemos que empiezan, por lo tanto, en este simplemente ponemos que X1 va a ser menor o igual, mayor o igual a 40. En el segundo, pues como sabemos que los que empezaron acá en el primer turno tienen que trabajar 8 horas consecutivas, o sea que van hasta las 8, van a continuar en este turno. Por lo tanto, nuestra siguiente restricción va a ser X1 más X2 mayor o igual a 25, que es el requerimiento mínimo de oficiales. Pues así va, el siguiente restricción va a ser que los oficiales que empezaron en este turno, pues continúan acá en este turno 3, por lo tanto va a ser X2 más X3 mayor o igual a 100, y pues así va consecutivamente hasta cumplir con todas las 24 horas, ¿cierto? Pasando pues a la última restricción, que es la condición de no negatividad. Bueno, este modelo nosotros lo solucionamos en lo que es el QM, ¿cierto? Entonces, lo planteamos de esta manera, ¿cierto? Acá tenemos lo que es la función objetivo, que es minimizar. Tenemos el PL, que pues nosotros lo vemos acá, ¿cierto? Va a ser básicamente lo mismo, se colocan unos, listo. ¿Qué nos da esto? Lo que nos dice es que se van a necesitar, pues para las 24 horas, un total de 200 oficiales, ¿cierto? Que acá nos dice, pues con esta solución nos dice que en la cantidad, para que se cumpla con esta cantidad, pues con los 200, se tiene que seguir de la siguiente manera. En la variable 1, que era básicamente la cantidad de oficiales que van a empezar en el primer turno, son 40, en el segundo turno son 35, pues en el turno 3, o sea, en el X3 van a ser 65, en el turno 4, 15 y en el turno 5, 6, perdón, 45. Entonces, para ir finalizando ya nuestro tercer ejercicio,
es un modelo de redes. Entonces aquí en el modelo de redes básicamente lo que se busca es encontrar el camino más corto que hay para llegar de un punto a otro. Entonces, en este ejercicio lo que nosotros vamos a buscar es la ruta más corta para ir de A hasta H. Como vemos acá en la imagen, podemos ver que hay varios caminos para ir de A hasta H. Estos numeritos que nosotros vemos acá en rojo son la distancia que hay de un punto a otro. Entonces, tenemos la siguiente tabla, que lo que nos dice básicamente es que el camino de A hasta B tiene una distancia de 4, el camino de A hasta C una distancia de 3, y así sucesivamente con cada uno de los caminos. A continuación, mi compañero Santiago ya les va a terminar de explicar qué fue lo que hicimos en este ejercicio. Bueno, listo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es calcular la ruta que se va a tomar, como dijo la compañera Valentina, para poder cumplir con una distancia mínima, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Nosotros vamos a formular el flujo que se va a tener de acuerdo a la condición que tenemos. ¿Cuál es la condición? Sabemos que la condición es ir, como dice acá, hallar la ruta más corta para ir desde el punto A, nodo A, hasta el nodo H, ¿cierto? Entonces, tenemos, pues en el nodo A va a ser el que sale, ¿cierto? Y pues que el último, pues va a ser el H, ¿cierto? Por lo tanto, entra. Esa es nuestra condición. Entonces, el flujo tiene que cumplir con la condición y para eso lo que vamos a hacer es como tal realizar la siguiente ecuación, la siguiente fórmula, perdón. Lo que vamos a hacer es utilizar la función sumar si desde pues la matriz desde, el vector desde, que van a hacer que tome, por ejemplo, en este caso, tenemos el nodo A, va a tomar los A que tenemos acá, ¿sí? Y si cumplen con la ruta más corta, que lo vamos a ver más adelante, que acá van a ver unos valores, vamos a hallar los valores, va a pasar a cumplir en el flujo. No sé si me hago entender. Entonces, lo que vamos a hacer es solucionarlo y ya vamos a pasar a explicarles. Entonces, para este caso, nosotros vamos a solucionarlo con lo que es el solver. Listo. El solver. Entonces, la función, el objetivo va a ser la distancia mínima. Las celdas que vamos a cambiar son la ruta. Y tenemos dos restricciones, ¿sí? Tenemos que el flujo debe ser igual a lo que es la condición, que ya dijimos ahorita, y otra, que es que esta ruta nos tiene que dar en números binarios, o sea que tiene que dar solamente 0 o 1. Y esto lo ponemos en simplex LP, bueno, resolvemos. Listo. Acá ya tenemos la ruta más corta, que es, primero que todo, está acá, ya la voy a señalar para tenerla más fácil. Y tenemos esta acá. Bueno. Entonces, vemos que acá nos cambió el flujo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Cumplir la ruta, o sea, trazarnos una ruta en la que se cumpla que el flujo sea la condición, o sea, sea lo que necesitamos, que fuera desde A hasta el H con la distancia mínima. ¿Qué es esto? O sea, lo que hizo acá fue pasar de A a C, vemos que es la menor acá, o sea, 3, de C a F y de F a H, ¿cierto? La marcamos acá. Vemos que son los números que acá tenemos. Listo. Ahora, la distancia mínima, decimos que es la suma producto de estos dos vectores, ¿cierto? Dándonos un total de 29. Bueno, entonces ya para concluir y finalizar, como pudimos ver en cada uno de los modelos que nosotros presentamos, nos sirve para disminuir los costos que se presentan en una compañía. Entonces, por ejemplo, en el primer modelo, que era el modelo de transporte, pudimos ver que nosotros disminuimos
los costos que habían para transportar la mercancía de las bodegas al lugar donde se tenían que llevar. En el modelo de asignación pudimos ver que disminuimos el personal porque optimizamos la cantidad de oficiales que se necesitaban para hacer los turnos. Entonces, por lo tanto, esto hace que disminuyan los costos y pues ahorremos dinero. Y en el último, que era el modelo de redes, básicamente, como les expliqué al inicio, nos muestra cuál es el camino más corto y esto pues lo que hace es optimizarnos el tiempo y disminuirnos también, como lo dije anteriormente, los costos. Listo, muchas gracias. Agradecemos su atención. Eso es todo.